Ahora sí. Good morning, guys. How are you today? Happy Halloween. Guys, ahora sí pueden enviar su nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Recuerden que si usted no envía su nombre completo, queda como si no hubiera asistido a la clase. Entonces le queda la falla. Si asistió, pues escriba su nombre y con eso tiene segura su asistencia. Bien, voy a compartir pantalla. Entonces, de técnicos 2 estamos Maybrid y Ángela, ¿cierto? Y Erika, que ya llegó. Sí, señora. Vale, listo, chicas. Entonces vamos a hacer un ejercicio mientras que le explico el tema a los chicos de técnicos uno, digo. Los chicos de técnicos 2 vamos a ver este video que les voy a enviar acá por el chat. Recuerden enviar nombre y autorización de que la clase se grabe. Bien, ahí les acabé de enviar un video al chat. Eh, es un video que habla de Halloween, ¿listo? Entonces vamos a escuchar el video, no le vamos a poner ni subtítulos ni nada, lo que entendamos, y vamos a tomar apuntes, ¿listo? Y ahorita en nuestro espacio, el Técnicos 2, vamos a responder unas preguntas que les tengo, ¿listo? Entonces pongan mucha atención a los detalles, a los años. El video dura 6 minutos aproximadamente. Entonces, pues véanlo y anoten todo lo que entiendan. Y ya ahorita cuando hagan las preguntas, pues vemos cómo nos fue. ¿Listo? Bien, y me quedo entonces con los chicos de Técnicos 2. Voy a volver a enviar el video por si alguien acabó de entrar y no lo tiene. Bien. Y por favor, no olvidemos enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Voy a eliminar esto acá. Y me voy con los chicos de técnicos uno. Esperemos que esto cargue. Bueno, mientras que esto carga, vamos a hablar con alguien. A ver, con alguien de técnicos uno. ¿Quién está de técnicos uno? Nobody. Brainer. Good morning, Brainer. How are you today? Good morning, teacher. Brainer, are you going to use a custom today or tomorrow? Custom es disfraz. Ajá. Are you going to use a custom? No, Why? ¿Por qué? no tengo la costumbre. Ah, don't you like it? So no te gusta. Ah, okay, thank you. Thank you. Okay, Dinalit. Good morning, Dinalit. Dinalit, where are you? Okay, well, don't worry. Bueno, entonces me quedo con los chicos de técnicos uno. Los chicos de técnicos 2 están trabajando en el video, ¿listo? Si no lo tienen, por favor, díganme y lo vuelvo a enviar. Bueno, entonces me quedo con los chicos de técnicos 2. Perdón, de técnicos uno. La guía número 8 es el tema de el futuro simple. Profe, ¿Listo? ¿cuál video? Ya lo vuelvo a enviar. Lo voy a enviar por el chat, ¿listo? Entonces hay que ver el video y hay que anotar todo lo que usted entienda, porque ahorita cuando nos toque con técnicos 2, les voy a hacer algunas preguntas de lo que entendieron del video. Esto es para hacer un control de listening, escucha, ¿bien? Bueno, entonces, como les decía a los chicos de técnicos uno, el tema es el tema del futuro. Em, Es característico del futuro utilizar la expresión will y going to. Alexis, por favor, ve a ver el video que voy a
enviar ahí por los mensajes y por favor anota todo lo que entiendas. No lo vas a cambiar de idioma ni le vas a poner subtítulos en español. Deja los subtítulos como están. Ustedes ya dominan mucha de esa gramática que se presenta en ese video. Entonces, la idea es ver si ustedes entienden o no. Si hacen trampa, me doy cuenta. Bueno, sigamos entonces. Bien, entonces, hay dos formas de utilizar el futuro en el inglés. Una es utilizar el auxiliar will y la otra es utilizar la expresión going to. Albeiro, por favor, ve a ver el video que acabé de enviar ahí por los mensajes y anota todo lo que entiendas. Bien, sigamos entonces. Señora, ¿me puede hacer el favor de repetir nuevamente? Te escuché entrecortado. Ve, ay, Dios mío. Esperé porque es que llegan tarde y me cortan la clase. A ver, Albeiro no, es otra chica. Ah, no, pero ella es de técnicos 1. Bueno, los chicos de técnicos 2, de nuevo, por favor, ir a ver el video que envié por los mensajes de la llamada y anotar todo lo que entiendan. ¿Listo? Bien, ahora sí, seguimos con los chicos de técnicos 1. Como les decía, hay dos formas que son las más usuales, que son, una es utilizando el auxiliar will y la otra es utilizando la expresión going to. Bien, vamos a comenzar con will, ¿listo? Así como hemos visto en las anteriores estructuras gramaticales, vamos a tener oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ¿listo? En cuanto a las oraciones afirmativas, vamos a ver que la estructura gramatical es muy simple. Tenemos el sujeto, después del sujeto va el auxiliar will y luego el verbo en su forma base y por supuesto el complemento. ¿Listo? Entonces veamos acá. Sujeto, your brother. Your brother es tu hermano, ¿cierto? Will me implica el futuro. Become, el verbo, forma base, no hay que hacerle nada al verbo, y complemento que sería famous soon. Tu hermano será famoso pronto. Eso es lo que dice acá. Entonces la estructura es muy simple, va sujeto, auxiliar will, verbo en su forma base y el complemento. Otra cosa que que debemos tener en cuenta es que este auxiliar will se puede contraer. ¿Y cómo se contrae? Se cambia la W y la I latina por el apóstrofe y se deja la terminación doble L y esto se va a ir a pegar como tal al sujeto. Entonces, your brother will become famous soon. Acá, digamos que aquí es donde esta es la parte más complicada que desde mi perspectiva se me ha hecho, porque es muy difícil diferenciar cuando uno escucha cuando están hablando en futuro con contracciones. Es muy difícil saber si están hablando en futuro o en qué momento se están hablando, ¿sí? Porque la pronunciación es ligera, no se siente tanto, ¿sí? My brother will become famous. Digamos que acá yo estoy haciéndolo de notar, ¿sí? Que se escuche la terminación ill, básicamente, de will. Pero esto no se escucha tan claro, a serles sincera. Sin embargo, hay que usarla. Hay que usarla para aprender a reconocerla. Bien, entonces, en la estructura afirmativa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sujeto, inmediatamente después del sujeto va el auxiliar will, y luego vamos a poner el verbo en la forma base, no hay que hacerle nada al verbo, no hay que agregar ese, nada, simplemente se pone el auxiliar will y eso es todo, ¿bien? Lo único, digamos que lo que hay que tener cuidado es que will vaya inmediatamente después del sujeto. You will, she will, they will, sí, no importa. Tiene que ir después del sujeto y luego el verbo en la forma base. No se le hace nada más. Y ahí ya la oración nos queda en futuro simple.
para hacer negaciones, acá sí hay que tener un poquito de cuidado. Y es que, bueno, es sencillo si es que utilizamos la forma larga que es agregando la palabra not después del auxiliar will. My friend will not marry that man. Mi amigo o mi amiga no se va a casar con ese hombre. ¿Mm? No se va a casar y estamos hablando de futuro, pero en negación, que no, pero en el futuro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Así como vimos que acá en la estructura afirmativa teníamos la contracción ill, en negación también tenemos la contracción. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado porque no va a ser willent, ¿sí? Digamos cuando utilizábamos el verbo to be que nos quedaban las negaciones como aren't, isn't, am not, ¿cierto? Acá no va a ser will not, no. Acá es won't, ¿bien? Es como si se fusionara la palabra will, perdón, con la palabra not y nos quedara won't. Entonces, my friend won't marry that man es lo mismo que my friend will not marry that man. Mi amiga o mi amigo no se va a casar con ese hombre. No se casará con ese hombre en futuro. ¿Listo? Pero en negación. Entonces, won't es lo mismo que will not. Bien, entonces cuando veamos la palabra won't, ya vamos a saber, que estamos refiriéndonos a futuro, pero un futuro negativo, es decir, que no, pero en futuro. Bien. Y por último tenemos la estructura de la pregunta. ¿Listo? Que así como yo les he dicho con las otras estructuras gramaticales, ya sea en verbo to be, ya sea en presente simple, pasado simple, todas las estructuras que vimos, ¿sí? Siempre va a ir de primeras el auxiliar cuando se hace la pregunta. Entonces, si vamos a preguntar en futuro, por supuesto, el auxiliar tiene que ir de primeras. Y acá dice, will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Eso es lo que dice acá. Will it rain tomorrow? ¿Y qué pasa? Se cambia el orden. Si en la afirmativa va primero sujeto y luego auxiliar, en la pregunta va primero auxiliar, después sujeto, luego verbo en su forma base, complemento y signo de interrogación. ¿Listo? Will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? What do you think? Yes, it will. Sí, va a llover. Segurísima. No, it won't. No va a llover. Bien, no, it won't. Y vean, está la contracción de will not y significa que no, pero en futuro. Y cuando decimos yes, it will, sí, pero en futuro. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar este auxiliar will? ¿En qué casos? Vamos a utilizar el auxiliar will para hacer predicciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a donde una divina y ella nos dice, you will get married and have 10 children. Usted se va a casar y va a tener 10 hijos. Eso es una predicción, ¿sí? Cuando la mamá le dice al niño que está por ahí saltando, usted se va a caer, ¿sí? Eso es una predicción y efectivamente el niño se cae. ¿Cómo diríamos usted se va a caer en inglés utilizando el auxiliar will? Por favor, escriban los chicos de técnicos 1. Caer es fall, F-A-L-L, S-A-L-L. Fall, caer. Usted se va a caer. Eso es una predicción. ¿Cómo lo escribimos en el inglés? Teniendo en cuenta lo que acabé de explicar. Usted, ¿cómo se escribe usted en inglés? ¿Quién me dice? Ok, Brainer ya escribió. You are going to end. Ok, stop, Brainer. Estamos utilizando el auxiliar will. Todavía no te pases a la expresión going to. Entonces, quiero saber cómo utilizamos el auxiliar will. Voy a volver acá.
Auxiliar will. ¿Qué nos dice el auxiliar will? Va sujeto, auxiliar will, verbo en su forma base y complemento. Entonces, sujeto, you, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que inmediatamente después del sujeto va el auxiliar will. Will, you, will, fall. Usted se va a caer. Y ya, ahí dice, usted se va a caer. You will fall. Te vas a caer. Usted se va a caer. ¿Mm? You will fall. Y eso es una predicción. Cuando Brainer utiliza you are going to end, o tal vez la mejor palabra hubiera sido you are going to fall, te vas a caer, también está bien. No significa que no se pueda utilizar. Claro que sí se puede utilizar y incluso queda mucho más claro. Sin embargo, tenemos que utilizar las dos expresiones. Vamos a ver que las dos se pueden utilizar. Entonces, no solamente se casen con una, utilicen las dos porque las dos se utilizan todo el tiempo. ¿Bien? Bien, ¿para qué más se puede utilizar el auxiliar will? El auxiliar will se puede utilizar para decisiones rápidas. Bien, por ejemplo, I will have another cup of coffee, please. ¿Sí? Lo que voy a querer, por ejemplo, para ordenar algo, lo que quiero que me traigan. También se utiliza para promesas, ay Dios mío, ¿por qué me enredo? Para promesas. ¿Recuerdan esta canción que se llama I Will Love You? I will love you always. Sí, que es súper famosa, que la canta una morenita. Bueno, cuando dice I will love you, le está prometiendo que la va a amar para siempre o que lo va a amar para siempre, ¿sí? Cuando decimos I will love you, es que te voy a amar para toda mi vida, pues. Es una promesa. Bien, y también se va a utilizar para invitaciones, para pedir permisos. Bien. Entonces, por ejemplo, ok, I call you tomorrow. Te llamaré mañana. Bien. Ok, ahora entonces vamos a pasar a la expresión going to. Como lo escribió Brainer. Going to lo vamos a utilizar con verbo to be. ¿Listo? Teniendo en cuenta el sujeto. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestros sujetos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cierto? Cuando utilizamos going to, tenemos que utilizar verbo to be. Así como cuando estábamos viendo presente continuo, recuerdan que cuando estábamos diciendo que vamos a decir, por ejemplo, la acción que estamos realizando en este momento actual. Entonces, yo estoy hablando. I am talking. Estoy hablando. Estoy pensando. I am thinking. Estoy bebiendo. I am drinking. Lo mismo va a hacer con la expresión going to, con la diferencia de que esta expresión va a ser exclusiva de futuro. Bien, entonces cuando decimos I am going to travel, yo voy a viajar. O you are going to pass the exam, tú vas a pasar el examen. ¿Sí? He is going to visit her grandmother. Sorry. Él va a visitar a su abuela. ¿Bien? Entonces, la estructura, ¿cuál es? Tenemos pronombre o sujeto, verbo to be, expresión going to, verbo en la forma base y complemento. Veamos algunos ejemplos. Ok, acá no hay ejemplos. Ejemplos con going to. Oh my God, no tengo ejemplos. Bueno, les voy a escribir ejemplos acá por el chat. Entonces, ejemplos con going to. Entonces, she is going to travel to Europe next year.
Ella va a viajar a Europa el próximo año. Y vean la estructura. She is, ¿por qué? Is, porque es el verbo to be que se va a utilizar con el pronombre she. Luego, going to, verbo en su forma base y complemento. I am going to show you a video. Voy a mostrarles un video. ¿Mm? Eso es lo que yo voy a realizar. Y vean, lleva verbo to be, verbo en su forma base y complemento. Bien. Bien, ahora, en cuanto a las oraciones negativas, vamos a ver que así como utilizábamos en el verbo to be la negación, así la vamos a utilizar en el futuro con going to. Y vamos a poner la negación justo en el verbo to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Así como veíamos en el verbo to be, también podemos hacer contracciones. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Entonces, lo mismo. Podemos utilizar ya sea la contracción o la forma larga, pero tenemos que tener en cuenta que la negación va es con el verbo to be. Bien, going to siempre va a ser lo mismo, going to. Entonces, es un poco más difícil utilizar going to que el auxiliar will, porque como vimos, el auxiliar will simplemente hay que poner sujeto, auxiliar will, verbo en su forma base y complemento. En cambio, con going to sí hay que tener sujeto, verbo to be de acuerdo al sujeto, si es que es negación agregar la palabra not, si lo vamos a hacer con contracción, hacer bien la contracción, y going to, verbo en su forma base y complemento. Es más largo el proceso con going to. Y en negación, con will nos queda want, y con going to depende de el pronombre y pues con su conjugación correspondiente con el verbo to be. Bien. Bueno, veamos entonces ahora con preguntas. Lo mismo, así como veíamos con el verbo to be. Primero iría verbo to be, pronombre, expresión going to y verbo en su forma base. ¿Listo? Are you going to costume today? ¿Sí? ¿Te vas a disfrazar hoy o mañana? Are you going to costume tomorrow? ¿Te vas a disfrazar mañana? Is she going to use a costume? ¿Va a usar ella un disfraz? Going to. Going to, la traducción exacta sería como ir a o va a hacer algo en futuro. Bien. Y bueno, la respuesta, ¿no? Lo mismo. Si me preguntan con verbo to be, respondo con verbo to be. ¿Listo? Entonces, a ver, si yo le pregunto acá a alguien, a ver, a alguien de técnicos 1. A ver, Luisa, are you going to use a costume tomorrow? Señora, profe, es que se me escucha entrecortado. ¿Todo el tiempo se me ha escuchado así, chicos? No, profe, es que mi internet se vuelve loco. Talento. Ok. Bueno, te voy a repetir la pregunta. Are you going to use a costume tomorrow? Costume es disfraz. ¿Es disfraz? Pues no. Entonces, tranquila, no te preocupes. Para responder ese tipo de preguntas tenemos que fijarnos en qué estructura me están preguntando. Si me preguntan con verbo to be, pues yo respondo con verbo to be. Si me preguntan con presente simple, yo respondo con presente simple. Si me preguntan con pasado, pues yo respondo con pasado. En este caso, la estructura es la del verbo to be, ¿cierto? Te estoy preguntando, ¿are you going to use a costume tomorrow? ¿Vas a usar un disfraz mañana? Cuando yo te pregunto eso, yo digo are you, ¿cierto? Are you es verbo to be. Entonces, la respuesta va a ser un verbo to be. Entonces, ¿cómo respondes? Yes or no? Yes.
Yes, I am. Yes, I ¿Listo? am. Exacto, porque la pregunta está con verbo to be, entonces la respuesta también tiene que estar con verbo to be. Yes, I am. Oh, no, I am not. No, I'm not. O she is going. A ver, si yo le pregunto, ya sabemos la respuesta de Luisa, ¿cierto? Entonces, digamos, yo le pregunto a Brainer. Brainer, Luisa is going to use a costume tomorrow. Yes, A Brainer, tell me. Luisa is going to use a costume tomorrow. yes, profe, yes, I am. Sorry, you are a girl. Yes, she is. ¿Listo? She is, porque estamos hablando de ella. No, no te estoy preguntando a ti, sino estoy preguntándote a ti por Luisa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Luisa? Entonces tú me respondes, o yo no sé, sí, I don't know what she's going to do, yo no sé qué va a hacer ella. O si sabes, yes, she is. She is going to costume of. ¿De qué te vas a disfrazar, Luisa? ¿De qué va a ser tu disfraz? ¿Yo, profe? Yeah, you. Todavía ni sé, profe. Okay. Okay, don't worry. Okay, she is going to costume of a fairy tale girl. De una hada. ¿Bien? I don't know. It's only a guess. Es solamente una sugerencia. A guess. Bien. Entonces, como tal, ¿cuál es la diferencia entre utilizar will y going to? Bien. Tanto will como going to lo podemos utilizar para planes o predicciones. ¿Listo? Para hablar de predicciones, por ejemplo, mañana va a llover o se va a caer o va a pasar la materia o va a perder la materia, ¿sí? Predicciones. O para planes de lo que usted va a realizar, por ejemplo, si va a viajar el otro año, si se va a casar, si va a emprender un negocio, ¿sí? Como intenciones. Ambos se pueden utilizar. Sin embargo, will se puede utilizar para hacer promesas o para hacer invitaciones. Aunque going to también, sin embargo, se utiliza más will. ¿Mm? El que sí es exclusivo de will es las promesas. I will love you, I will call you, I will be with you. Voy a estar contigo, te voy a amar, te voy a llamar, ¿sí? Para promesas. O para ofertas. También es válido utilizar will para ofertas. Bien. Ahora, entonces veamos esta situación. ¿Mm? La idea es que cataloguemos esto, sí, ¿cuál podríamos utilizar? Will o going to. Con la situación 1, situación 2 o situación 3. Entonces veamos la situación 1. You are thirsty, aren't you? I will or going to you a glass of water, ¿sí? Dice ahí, tú estás sediento o no lo estás. Te voy a dar un vaso de agua. ¿Cuál sería el adecuado para decir que le vamos a brindar a alguien un vaso de agua? ¿Will o going to? ¿Qué dicen ustedes? I will give you a glass of water o I am going to give you a glass of water. ¿Cuál les sonaría a ustedes mejor? ¿Will o going to? Ok, entonces en este caso hay que tener en cuenta que el auxiliar will se utiliza para respuestas rápidas. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del mesero que le está diciendo digamos, está el cliente en el restaurante y le dice al mesero o la mesera que le traiga una sopa, ¿sí? Esas son decisiones rápidas, ¿sí? You will give me a soup. Tú deberías darme una sopa. Para decisiones rápidas, lo mejor es utilizar el auxiliar will.
Vean acá. I will get you a glass of water because you are thirsty. Te voy a dar un vaso de agua porque te ves sediento. Will. Y eso es una decisión rápida, porque yo veo un acontecimiento, entonces yo digo, no, voy a hacer esto, pero es inmediato, es una acción inmediata. Es en futuro, sí, pero es algo que le vas a hacer, que lo vas a hacer ya mismo. Bien, veamos la siguiente situación. Oh no, he paint the room that color. He really paint the room that color. No puede ser. Él de verdad pintó el cuarto de ese color, ¿sí? Pero en este caso no es pintó, sino va a pintar, ¿cierto? O no, él de verdad va a pintar el cuarto de ese color. ¿Cuál sería mejor? ¿Going to o will? Ahí, en este caso. ¿Qué dicen ustedes? En este caso, lo mejor sería going to. ¿Por qué? Porque going to se utiliza para intenciones. Bien, se puede utilizar para planes, como les decía anteriormente, para predicciones, pero going to también va a ser clave en las intenciones. ¿Y cómo sabemos las intenciones? Porque tenemos los indicios claros, porque tenemos todo lo que nos indica que eso va a suceder. Digamos, él ya tiene la pintura ahí, el color que no le gusta a la otra persona, pero ya lo tiene ahí, eso es un indicio. Como ya tenemos el indicio claro, entonces lo mejor es utilizar going to. Si no tenemos claro, por ejemplo, el color, entonces podríamos utilizar will. Pero cuando el indicio está claro, cuando la pista es obvia de qué es lo que va a suceder posteriormente, entonces ahí utilizamos going to. Bien. Y ahora la última. We not be back late. The film finished at 10 p.m. Nosotros no regresaremos tarde. La película termina a las 10. Esta es una negación. ¿Esta qué situación sería? ¿Cuál podríamos utilizar? Will o going to. Le está diciendo a alguien que no va a llegar. Que no va a llegar tarde, digo, que no va a llegar tarde. ¿Eso qué sería? Eso sería una promesa. Y recordemos que para promesas se utiliza el auxiliar will. En este caso nos dice not be, es negación, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la negación del futuro simple que es will not, que su contracción, ¿cuál es? Punto al que me diga, a ver si me prestó atención. ¿Cuál es la contracción de will not? ¿No prestaron atención, chicos? My God, guys, you lost the point. Ok, la contracción de will not es, ¿cuál? Want. Want, perfect. Bueno, pero fue Erika. Listo. Es Erika, pero Erika es de técnicos 2. Se supone que eran los de técnicos 1. A ver, sí. La contracción de will not es want. Está acá. Bien, ¿cómo está? Oh my God. ¿Cómo está acá? Bien. Contracción de will not, want. Bien. Ok, guys. Bueno, eso sería entonces todo por hoy para respecto a los chicos de técnicos 1. Sin embargo, la tarea no acaba acá. Les voy a enviar un video que tengo por aquí. Give me a second. A ver, para los chicos de técnicos 1, les voy a enviar un video acá por los mensajes de la llamada. Van a ir a ver ese video y van a anotar lo que entiendan. No es el mismo video que tienen los chicos de técnicos 2. ¿Listo? Entonces vayan a ver el video de los chicos de técnicos 1 y lo que usted entienda del video, ¿sí? Es una conversación entre Damon y una vampira, y van a escribir lo que entendieron. ¿Listo? Entonces me envían por favor al WhatsApp la respuesta de lo que usted entendió del video. ¿Bien? Entonces trabajen en eso.
Y eso sería todo el trabajo de los chicos de técnicos 1. Y ahora me quedo con los chicos de técnicos 2. Bien, entonces con ustedes les tengo que explicar la guía porque esta ya es la última guía y como tal, aparte de trabajar el listening, que es lo que vamos a hacer hoy, también vamos a ver el speaking. Bien, acá para esta guía tienen que hablar en inglés. ¿Listo? Pero antes de eso les voy a explicar en qué consiste la guía. Al inicio se les muestra este cuadro que son algunas conjunciones. Luego tenemos palabras que comienzan con WH y terminan con el sufijo ever, que son palabras que se utilizan todo el tiempo en el inglés, que básicamente el significado es lo que sea, ¿sí? Hace referencia a lo que sea. Entonces, whatever, lo que sea. Whichever, cualquiera. Whenever, cuando sea. Wherever, donde sea. However, como sea. O whatsoever, sería como lo que fuera. ¿Bien? Entonces son palabras que se utilizan todo el tiempo, que disminuyen como tal el contenido de lo que queremos decir, no tenemos que ser tan explícitos en lo que vayamos a decir, entonces podemos utilizar expresiones de este tipo, se utilizan todo el tiempo, así que cásense con estas expresiones porque las van a utilizar. Luego tenemos una actividad que es como tal un cuestionario, un test, que lo que busca es, digamos que, resumir todo lo que ustedes deberían saber en el inglés. No es todo como tal, corte el cuestionario porque es un cuestionario súper largo, pero me parece que las preguntas que están son válidas como para, digamos, ver si de verdad usted aprendió o no en el inglés. Bien, hay algunos phrasal verbs, algunas expresiones que tal vez no vimos antes, pero que son claras. Entonces, igual, si tienen algún inconveniente, pues me dicen. Son 32 preguntas. ¿Listo? Entonces, hay preposiciones de lugar, vocabulario, presente simple, pasado, futuro. Bien. Y el último punto, que es el punto número 33, nos dice, realiza una presentación en inglés con cualquiera de los siguientes temas. Entonces nos dice, deporte, moda, farándula, noticia de la actualidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una noticia de pronto de deportes, de moda, de farándula, o una noticia de algún evento que haya ocurrido recientemente en Colombia. Y vamos a hacer una presentación en diapositivas, ¿sí? Preparan ustedes sus diapositivas. Por ejemplo, a ver, si yo fuera estudiante y me pusieran este tema, yo elegiría el tema de moda porque a mí me gusta, ¿sí? Entonces yo hablaría de, no sé, de la última pasarela que hubo en Francia o de lo último en tendencias, de lo que se está usando hoy en día, ¿cierto? Entonces yo prepararía unas diapositivas diciendo, por ejemplo, lo último en tendencias o lo que se está usando por estos días, ¿sí? Entonces haría una diapositiva explicando la noticia, diciendo que la última pasarela fue en tal parte, ¿sí? Pero en inglés. Bien, entonces, the last model job, the last dress for girls, ¿sí? Como lo último que se está utilizando. Entonces, preparo mis diapositivas, ¿sí? No hagan tantas porque entre más hagan, pues más tienen que hablar. Pero eso sí, mínimo 8 diapositivas. Si usted se quiere alargar de ahí, ya pues es su decisión, ¿bien? Pero mínimo tienen que haber 8 diapositivas. Menos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, vamos a practicar el inglés. Bien, entonces con nuestras diapositivas hechas, si tenemos nuestras 8 diapositivas, digamos que acá mostramos accesorios, mostramos vestidos, mostramos ejemplos de cómo se está utilizando lo que está en tendencia, un poco de la historia de esa tendencia, de dónde surge, quién la empezó a iniciar, cuánto lleva, cuánto más podría durar, ¿sí?
todo lo que yo saque de la noticia, todo eso lo voy a poner en las diapositivas. Supongamos que no elegimos nada de moda, sino de deportes. Entonces, no sé, algo de un equipo de fútbol de Colombia, algo sobre un partido, algo sobre, no tiene que ser de fútbol, sobre natación, sobre patinaje, sí, lo que sea de deportes, lo que a ustedes les llame la atención. O también puede ser una noticia, digamos, una noticia relevante por últimos días, que en Rusia, por ejemplo, aumentó de nuevo las cifras de COVID de contagiados y otra vez cerraron y digamos que los mayores de 60 años ya no pueden salir hasta febrero, otra vez volvió el confinamiento. Entonces puedo también hablar de esa noticia o de alguna noticia de la actualidad. Bien, ya usted elige de lo que quiere hablar sin salirse de esos 4 temas. Como les digo, mínimo 8 diapositivas. Entonces usted prepara ya sus diapositivas, ¿cierto? Digamos, yo como estudiante hubiera elegido moda, entonces yo preparé mis diapositivas sobre moda, muy bonitas las diapositivas, cuidando la estética, que no me vaya a quedar eso simple, no quiero ver diapositivas, por ejemplo, así simples, que solamente tenga esto en blanco y digamos el contenido ahí puesto, no, tienen que esforzarse. ¿Listo? Porque este ya es su trabajo final, entonces esas diapositivas tienen que quedar bonitas. Bien, ¿qué más? Ya teniendo listas las diapositivas bonitas, ¿cierto? Y con el contenido que yo voy a dar, voy a utilizar esta herramienta que se llama Bucaru. ¿Listo? Acá está el nombre, acá se los puse, acá está el link. Bien, se llama Bucaru. Es una herramienta que se utiliza, esperemos que cargue. Bucaru. Está cargando. Bien, es una herramienta que se va a utilizar para grabar audios, ¿sí? Entonces, Bucaru, la buscan así, Bucaru, o ponen el link que les puse ahí en la guía y ya les va a aparecer lo siguiente. Está cargando. Tenemos que cargue. Bueno, mientras les voy contando. Como tal, es una herramienta en donde aparece un micrófono. Nosotros grabamos el audio y nos da la opción de enviarlo, de compartirlo vía WhatsApp o de convertirlo en un link. Me van a pasar el link, lo van a convertir en un link. Vean lo que les va a aparecer. ¿Listo? Entonces les aparece, esto es lo que les aparece. Les aparece este robot, este título acá y el micrófono que es donde van a hablar. Entonces usted con sus diapositivas realizadas, usted me va a hacer la presentación de sus diapositivas en inglés, ¿sí? No me va a hablar en español, me va a hablar en inglés. Profe, es que yo no sé cómo hablar en inglés, pues lo va a empezar a hacer. ¿Listo? Con este ejercicio le toca hablar en inglés. Un consejo, que si no sabe cómo se pronuncia tal palabra, muy sencillo, usted va acá en Google, tenemos a San Google nos sirve para todo, ponemos traductor, ¿cierto? Y la palabra que no sepamos pronunciar, entonces digamos ciudadanos. ¿Cómo se dice ciudadano en inglés? Yo no sé cómo se dice ciudadano en inglés, entonces pongo ahí en el traductor ciudadano. Y el traductor de Google tiene una opción, el internet está súper lento, tiene una opción que es el altavoz. Cuando usted oprime el altavoz, le dice cómo se pronuncia esa palabra en inglés, ¿listo? O en español. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, no, ¿sí? Bien, entonces acá, ciudadano. ¿Listo? Ciudadano, ¿cómo se dice ciudadano? Vamos a ver si no. Se va el internet. No, papi, no uses el teléfono, porfa. Bueno, entonces tenemos ciudadano. No se me quiere traducir porque se va el internet. Bueno, se supone que ahí le dice, ciudadano se dice citizen.
Vean acá. No, es que no se ve la imagen. Se fue el internet. Ay, changos. A ver si carga. Es que les quiero mostrar cómo pueden ustedes mejorar su pronunciación de una forma práctica. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia tal palabra. Por ejemplo, ciudadano. ¿Cómo se dice ciudadano en inglés? Surprise. Ciudadano. Listo. Entonces se dice citizen. Vamos a ver. No, es que no puedo ponerlo. No, suena terrible, suena terrible. Lo que pasa es que como yo no utilizo el micrófono del computador, sino que utilizo el micrófono del celular por cuestiones prácticas, se me hace interferencia y por eso no pueden escuchar. Pero como tal, ese es el ejercicio, ¿bien? Entonces, ponen la palabra que usted no sabe cómo se pronuncia y el traductor le dice a usted cómo pronunciarla. Bien, entonces yo en mi caso personal, yo no sabía cómo se decía ciudadanía o ciudadano o ciudadana. Entonces yo tuve que hacer este ejercicio y ya aprendí que se dice citizen. ¿M? Y cómo se dice ciudadanía, citizenship. ¿M? ¿Y cómo adquirí ese conocimiento? Utilizando esta herramienta muy práctica que nos ofrece San Google. ¿Listo? Bien, entonces, vamos, como les decía anteriormente, vamos a hacer la exposición en inglés. Ustedes me van a exponer sus diapositivas en inglés. Entonces, usted pone la aplicación en su celular o en su computador, en su portátil, en su tablet, como sea, y empieza a grabar. ¿Listo? Yo, como les digo, yo utilizo el micrófono del celular, entonces yo no puedo. Acá voy a darle que sí como para que vean el ejemplo. Entonces ahí ya comienza a grabar. ¿Listo? Usted graba, empieza su presentación, entonces dice slide one, slide es diapositiva, entonces dice slide one y habla de su diapositiva 1. Entonces se presenta, habla del tema que eligió, los deportes, no sé, the sports, que la noticia, the new, what about the new, qué pasa con la noticia y habla. Y luego sigue con la siguiente diapositiva. Slide 2, entonces habla de lo que puso en la segunda diapositiva. Slide 3, y entonces ¿yo qué hago? Cuando usted me envíe la diapositiva, entonces yo veo la diapositiva y voy pasando acorde a lo que usted va diciendo. Entonces slide 1, yo me quedo en la diapositiva 1. Slide 2, paso a la diapositiva 2. Slide 3, paso a la diapositiva 3. ¿Listo? Bien. Acabamos de hacer nuestra presentación. Entonces damos aquí y acá me aparece la opción guardar y compartir. Acá es donde va a aparecer el link, que es el que me van a poner en el desarrollo de su guía, porque usted tiene que responder estas preguntas, ¿cierto? Acá ya no es obligatorio que lo hagan a mano porque como tal las opciones aparecen ahí, entonces acá ya no es de hacer ejercicio, sino de saber la respuesta. Entonces acá esta última guía no es obligatoria hacerla a mano. Entonces usted responde su guía, ¿sí? Y aquí abajo me pone el link o me pone el link del audio en la diapositiva, ¿listo? Me pone el audio ahí por acá, digamos en la primera parte y pone el link del audio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces acá tenemos el link, lo podemos compartir por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Gmail, ¿sí? O compartimos el link. Entonces yo voy acá a copiar, el enlace se ha copiado, entonces yo lo pego en la diapositiva o también en la guía, ¿bien? Pero por orden mejor dejémoslo que quede en la diapositiva, con eso no se nos desordena la presentación, ¿listo? Entonces dejamos acá y pegamos el link. ¿Listo? Entonces, insertar, cuadro de texto, quieto, pegar, y ahí ya nos quedó el link. Bien, entonces el link del audio tiene que ir en la diapositiva número 1. ¿Listo? Dejémoslo así. Con eso nos queda más organizado. Y listo, eso es lo que tienen que hacer. Otra recomendación, cuando hagan el audio, utilicen un libreto, preparen lo que usted va a decir. Entonces, acá yo les digo que usted tiene que utilizar presente simple,
pasado simple, presente continuo, pasado continuo, superlativos, comparativos, modal verbs, passive voice, reported speech, presente perfecto, pasado perfecto, mejor dicho, todo lo que hemos visto. Futuro, acá me faltó poner futuro, también hay que poner futuro. ¿Listo? Entonces, en la diapositiva, cuando usted haga su presentación, tiene que utilizar todos estos tiempos gramaticales. Entonces, usted primero tiene que preparar un libreto y luego me va a hablar de lo que usted escribió. ¿Bien? Algo que tengo que decirles es que voy a hacer preguntas con base en lo que usted exponga. Si usted me va a enviar su exposición, lo que va a decir, sus diapositivas bien bonitas, y yo de acuerdo a lo que usted me exponga, yo le voy a hacer preguntas la próxima clase que nos veamos. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que esto ya tiene que estar listo para la próxima clase. ¿Listo? O sea que tienen plazo para enviar esto hasta el viernes y que me dejen a mí por la noche para yo revisar por la noche, hasta el viernes, pero tienen toda la semana para enviar. ¿Bien? Entonces, eso sería porque la próxima clase vamos a hacer preguntas. Entonces, no es suficiente con que lo respondan y hagan las diapositivas, sino que con base en lo que usted me diga, con la información que yo me brinde, yo tengo que entender para poder hacerle preguntas a usted de lo que usted ya sabe. Entonces, las preguntas no van a ser difíciles, van a ser de lo que usted diga. Entonces, ¿quedó claro cómo vamos a ejecutar este último punto que es el del speaking? Algo que no entendieron, cómo se utiliza Bucarú. Profe, una pregunta. Dime. Eso es lo que le estaba explicando, ¿es para todo? Para No, para técnicos 2. Ah, Técnicos 2. Ustedes acaban, hoy hicieron listening y siguen con speaking, que es lo último. ¿Listo? Porque writing lo hicieron cuando hicieron el ensayo. Y reading lo hacen todo el tiempo cuando hacen los ejercicios de gramática. Entonces solamente nos falta evaluar speaking. Speaking es hablar. Entonces, ya saben, para mejorar pronunciación, el tip que les di del traductor de Google. Bien, perfecto. No es el único traductor que existe, también está Word Reference, es muy completo, entonces pueden utilizar el de Google, que es el tradicional, o Word Reference, que es más completo. Lo que pasa con el traductor de Google es que la traducción es muy exacta y no es contextualizada. Entonces, a veces, si nosotros damos copiar y pegar en lo que dice Google, de pronto nos cambia el significado de lo que queremos decir y se va a notar que es una traducción de Google. Entonces, es mejor hacer las traducciones manuales o utilizando Word Reference. Bueno, entonces ahora vamos a hacer las preguntas en cuanto a lo que entendimos del video. A ver, ¿cuál es el dulce más popular? Al inicio, el comentarista nos dice que hay un dulce que es muy popular. ¿Cuál es? Chocolate. Uno en específico. Sí es el chocolate, pero es una marca. Snickers. Es la Snickers. barrita de Snickers. Ujú. Snickers. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Levantan la mano y responden, porque es que así todos hablan, entonces no sé a quién darle el punto, ¿listo? Entonces levantan la mano y yo le doy la mano, le doy la palabra, digo, le doy la mano, bueno, también le doy la mano. Bueno, listo. ¿Cuánto se gasta América en Halloween? ¿Quién sabe? Who knows? A ver, vamos a ver quién levantó la mano. Esperen, a ver, mensajes, no es aquí. Ay, se me olvidó. Stop. Problemas técnicos. Bueno, Erika. 6 billion. 6 billion, yeah. Perfect. Erika, got the point. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasaba el 31 de octubre? ¿Qué era lo que pasaba? Ahí explican algo que pasa en esta fecha. My breath. ¿Se celebraba el Día de los Muertos? Bueno, eso es más en Latinoamérica, pero hay algo más. A ver, Ángela. Profe, fue el momento en que los fantasmas de los difuntos se retiraron de la tierra, algo así. Sí, ahí habla de que como tal empezaron a ver a gente muerta, que veían a gente muerta en esa fecha y era muy tenebroso. Muy Los bien. espíritus de la Ah, gente. exacto. Entonces tenemos a Ángela. Muy bien.
Em, ¿Qué pasó en 1921? Algo pasó en 1921. ¿No? ¿Nobody? Ok. Nos dice que en 1921 es cuando aumenta el comercio de Halloween, que es cuando empieza a capitalizarse todo masivamente, que la gente empieza a vender disfraces, a brindar dulces, a importar, mejor dicho. Es cuando crece como tal el comercio del Halloween, ¿sí? En 1921. Bien, ¿de qué se trata el Festival de Zambian? ¿No? No, no lo escucharon. Eso es al inicio. Dime, Ángela. Profe, ese se celebra para marcar el final de la temporada de verano y época de cosecha, algo así. Y ese es un festival que en ese festival es donde fue característico que empezaron a ver los espíritus de las personas fallecidas. En honor a ese festival fue cuando se empezó a formar el dichoso Halloween. ¿Bien? Muy bien. Listo. Entonces, Ángela, otro punto. Bien. ¿Qué piensa Francia de Halloween? ¿Qué piensa Francia? Francia tiene ahí dicen que Francia tiene una postura, ay Dios mío, respecto al Halloween. ¿Cuál No es? están de acuerdo con Exacto, como no les gusta Halloween, están en contra porque es una ideología americana, porque como Estados Unidos es quien más representa esta fecha, ¿m? Francia no está de acuerdo. Sin embargo, desde un año empiezan a acoplarlo, pero no al mismo nivel que América, ¿sí? ¿Qué dicen de Rusia? ¿De Rusia dicen algo? ¿Alguna notó algo al respecto? Bueno, en Rusia nos dice que tienen una fecha en donde celebran como tal eh, el regreso pues de las almas que fallecieron, pero no es lo mismo que Halloween, no es la misma costumbre de dar dulces, es otra costumbre diferente, o sea, es parecida, pero no es lo mismo que te disfrazas y te dan dulces, no, es otra haciendo alusión a los muertos, como haciéndoles homenaje, pero no es Halloween, ¿listo? Bien, ¿qué pasa con México? ¿Hay algo, ahí mencionan algo de México? que México no celebra como tal día, o sea, Halloween, sino es como el día de los El Día de los Muertos, perfecto, muy del bien. ¿Quién primero al dijo? 2 de noviembre. Perfecto, Erika, muy bien. ¿Qué pasa en 1911? ¿No? ¿No anotaron? Desde 1911 es cuando se empiezan a implementar los disfraces y ponen ahí la imagen de unos niños, porque empiezan a poner que los niños se deben disfrazar para esas fechas. Y desde 1911, imagínense, para que en 1920, que había dicho 21, comience a volverse súper comercial. Bien, y la última pregunta, ¿qué dicen de las calabazas? Algo dicen de las calabazas. ¿Cómo se dice calabaza? Pumpkin. ¿Qué dicen de las calabazas al final? Algo dicen. ¿No? Bueno, dicen que las calabazas se empezaron a formar en honor a hacer lámparas, porque empezaron a hacer lámparas y a alguien se le ocurrió la idea de empezarle a hacer caras a las calabazas y que alumbraran, ¿sí? Esa es como la última reflexión que hace el comentarista, bueno, el autor del video. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ya saben que para dentro de 8 ya tienen que estar listas las diapositivas. Si no tienen el cuestionario, no hay problema, pero las diapositivas ya y su presentación ya.
¿Listo? El cuestionario lo pueden dejar para esos días que quedan a la entrega, pero lo que sí es obligatorio que tengan, obligatorio, chicos, ¿sí me hice entender? Obligatorio. El video porque vamos a hacer preguntas, perdón, la presentación con su audio, no video, la presentación con su audio, que yo ya lo haya escuchado y así yo les pueda hacer preguntas, ¿listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Thank you for being here and see you the next Saturday. Bye bye.